Qué bonito es traer nuestros hijos a la escuela dominical los domingos, pero ¿bastará eso para que sean fieles cristianos? ¿Bastará 1 hora a la semana para que sean fieles a Dios y nunca se aparten de los caminos de Dios? Creo que pasan más tiempo en la casa que en la iglesia. Entonces, ¿quién es responsable de que nuestros hijos se pierdan? ¿Quién es responsable de que nuestros hijos dejen el camino de Dios a pesar de haber asistido a la escuela dominical? La predicación que vamos a escuchar ahora es del 29 de abril del año 2007 y se llama Los niños. Nuestro pastor Jesús Castelazo tiene algo importante que decirnos. A ver, yo no sé de dónde salió o cuándo comenzó eso del Día del Niño. Algunos piensan que fue un asunto netamente comercial. Quizás sí, quizás no, pero fue una buena idea acordarse siquiera una vez al año de los pequeños que en este tiempo tan duramente han sido atacados. Así que sentí hablarles un poco de los niños, hermanos. Y vamos a leer en San Lucas 18 al 16. Lucas capítulo 18, versículo 16 dice: Mas Jesús llamándolos dijo: Dejad a los niños, venid a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Otra vez. Mas Jesús llamándolos dijo: Dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Padre, bendícenos en la meditación de tu palabra. Solo tú lo puedes hacer, Señor. A cada uno de los que estamos aquí, háblanos al corazón con tu palabra. Oh Padre Santo, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. A veces oímos o leemos los textos y nada más, pero no pensamos en el profundo significado de ellos. Dejad a los niños, venid a mí, dijo el Señor. Que nadie en ninguna parte impida que los niños vengan al Señor Jesús. Si los grandes somos invitados, bueno, para que se nos perdonen nuestros pecados, y los niños, que en la mayoría de los casos no tienen pecados, sin embargo, deben de venir a Él, porque de acuerdo con lo que dijo, son de Él. Dice: de los tales es, ¿qué? El reino de Dios. Casi nada, hermanos. Eso no se puede decir de ninguno de nosotros los mayores, porque para que seamos del reino de Dios, primero hay que arrepentirse, negarse a sí mismo, cargar la cruz todos los días, santificar la vida. Bueno, hay muchas cosas, porque nos hemos descarriado. No somos. Tenemos que tener una preparación para pertenecer al reino de Dios. Arrepentimiento, bautizo, santificación. Pero los niños, de ellos, aleluya, gloria a Dios, de ellos es el reino de Dios. Padres que me escuchan, ¿se da cuenta si en su casa de usted tiene niños, usted tiene personitas allí que son del reino de Dios? Qué privilegio para los padres tener en su hogar personas que son del reino de Dios. Aleluya, qué privilegio tan grande, qué amor debía de tener los niños, qué cuidado, porque son personas que pertenecen al reino de Dios y están en nuestra casa, están en su casa. Bendito sea nuestro Señor. Nada más que hay una
fatalidad. Lo mejor, lo más sagrado, la flor innata de la humanidad son los niños. Y la maldad, hermanos, ahora se ha dedicado como si se hubiera propuesto una cosa diabólica, demoníaca, atacar a los niños. Es algo tenebroso, hermano. Atacarlos en diferentes maneras. Abandonarlos, no proveerles lo que necesitan, tanto amor, cuidados, alimentación, cariño, educación. Muchos niños no reciben eso. Y no solamente eso, promiscuidad sexual. Jamás en la historia de la raza humana se había visto tanta maldad de atacar directa e indirectamente a las criaturas, a los que son del reino de Dios. Dese cuenta, a las personas que pertenecen al reino de Dios, atacarlos y no darles lo que tanto necesitan. No solamente eso, sino usarlos como promiscuidad sexual. Qué pecado tan grande, hermanos, tan asqueroso, qué vileza tan repugnante lo que se está haciendo con los niños. Y violarlos, bueno, son famosos los niños de la calle. Descuidado. Por eso hemos dicho otras ocasiones, en el pecado la raza humana ya tocó fondo. No puede ir más abajo, hermanos. Ha insultado a Dios con su idolatría, han desfilado los sodomitas, las lesbianas, han abundado los adulterios, los narcos, los asesinatos. Y por si fuera poco, ahora se ataca directamente a los ciudadanos del reino de Dios, a los niños. La raza humana en el pecado, en la maldad ya tocó fondo. ¿A quién se le ocurre que Dios puede permanecer impávido y no hacer nada? No, hermanos, viene un castigo terriblemente espantoso porque la humanidad ya tocó fondo. ¿Qué más puede hacer de maldad? La ingeniería genética, fabricar personas a su gusto según la ingeniería genética, falta eso. Pero cuando se ataca a las personas que son del reino de Dios, como son los niños, no se puede ir más abajo, hermano. Hay mucho que se puede pensar acerca de esto. Los mayores nos defendemos, los mayores nos protegemos, pero los inocentes niños, ¿qué? Con ellos se están haciendo la maldad lo que le da la gana, hermano. Hay propagandas, hay planes, hay proyectos, pero la cosa es que sigue adelante. El gran pecado, fíjese lo que dijo el Señor en Marcos 9:12. San Marcos 9:12, 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera si le atare una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el... Nuestro Señor Jesucristo nos muestra aquí, hermanos, el grave pecado de escandalizar a una criatura que cree en el Señor. Eso solo es de escandalizar. Ahora, violarlos, abandonarlos, no darles de comer, cometer injusticias, echarlos a la calle. Hermanos, algo anda muy mal.
cuando se ataca a los pequeños. Fíjese nada más el castigo que merecía o merece solo por escandalizarlos, sin violarlos, sin pegarles, sin abandonarlos. Cuando un niño cree en Dios y alguien escandaliza esa fe, Jesucristo dijo: cualquiera que haya tropezado a nuestros pequeños que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino. En otra parte dice una piedra de molino de asno, son de este tamaño, unas piedrotas que molía. Fíjese los pensamientos de Jesús. Tanto ama a los niños, tan sagrados son, que el que escandalice uno de ellos, el Señor le amarra una piedra de esas grandotas al pescuezo y lo echan al agua, solo por escandalizarlo. Hermanos, como iglesia necesitamos abrir los ojos de lo que está pasando y tomar la palabra y proteger esos inocentes. En este tiempo se ha rebasado el pecado que nos habla Lucas 11:11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? Si lo tienen, leamos el texto. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? Se rebasó, hermanos. Esto ya se rebasó. No solo no le da el pan, sino que lo echa a la calle, lo abandona. Se rebasó esto. Porque los padres, muchos padres, y aunque no se crea, han violado a sus hijas, hermano. Ya esto no es solo negarles un pan, violarles, maltratarlos. Nosotros pudiéramos estar aquí unas 2 horas pensando en lo profundo que es esto. Una criatura es un necesitado de amor, de cariño, de alimento, de abrigo, de cuidados. Un niño nació para eso, hermano, para impartirle lo que necesita para la formación de su carácter, de su fe, para su alimentación, que pueda crecer sano. El hogar, la casa donde nace una criatura, es donde empieza a tener los primeros cuidados. Y lo que más contribuye a formar su personalidad y su fe es el cariño, es el amor que se le dé. Pero son muy pocos los niños que reciben eso. Es posible que los niños, algunos niños reciban algo de eso, pero cuando los padres se pelean, en lugar de recibir enseñanza sana, amor, cariño, esos niños reciben una amargura. Ha habido casos de niños que se suicidan mirando que sus padres se pelean. Muchachas que se van con el primero que las enamora, aunque tengan 14 años, porque ya no soportan los pleitos de sus padres en sus casas. Muchachos que se dan a las drogas, no teniendo inclinación a eso, se dan a la maldad, al robo, porque en su casa ya no soportan ver la vida que llevan sus padres. ¡Qué crímenes, hermano! Escúcheme, en la mayoría de los casos es lo que se está haciendo con esos niños. Son muy pocos los hogares donde los niños reciben lo que se les debe de dar, muy pocos. Y con mucha tristeza digo, en muchos hogares cristianos la situación está
igual o peor que los paganos. Yo conocí el caso de un padre que se la daba de muy cristiano hasta predicador y se le salió una maldición y el niño le dijo: papá, ¿qué dijiste? Y en lugar de reconocer le dio una bofetada a la criatura. Ese niño por el resto de su vida no se le va a olvidar no solo la blasfemia que dijo su padre, sino cuando él quiso reconvenirle, pegarle en la boca. Hermanos, muchos pecados se cometen en el mundo, pero los que se hacen contra las criaturas, esos son los más delicados. ¿Qué hacemos con los niños? Bueno, como cristianos decimos, la esposa queda embarazada y los padres, si son buenos cristianos, dan gracias a Dios y empiezan a orar por ese niño o niña que está en el vientre. ¡Qué grande bendición, hermanos! No alcanza el tiempo para ver todos los textos de la Biblia donde dice que Dios mira al niño desde que empieza a crecer en el vientre de su madre y desde allí aparta a muchos para su servicio, como el profeta Jeremías y algunos otros. Y nace la criatura. ¿Y luego qué? Cuando éramos religiosos cometíamos ese error funesto de ir a bautizar al niño. ¿Para qué, hermano? Esa es una cosa fuera de sentido. ¿El niño qué? Las cosas de Dios, oiga, empiezan a aprovechar al ser humano cuando entiende, cuando empieza a razonar, mientras que no, la criatura solo necesita oraciones, amor, cuidados. Bueno, los padres cristianos no bautizan a sus hijos porque no sirve de nada, tampoco está ordenado por Dios. Los niños no necesitan bautismo. ¿Qué se hace con los niños? Vamos a leer 1 Samuel 27 y 28. 1 Samuel 1, 27 y 28. Dice así la palabra de Dios. Aleluya. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. El 28. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Conocemos la historia de Ana, una señora que no podía tener hijos y su marido tenía otra mujer. Y cómo sufría aquella otra mujer, tenía hijos y Ana no tenía, y seguido le echaba en cara. En aquellos tiempos era una maldición para las mujeres que no podían tener hijos. Y sufría la mujer. Pero la Biblia dice que un día fue al templo y descargó su alma ante Dios en una oración tan sagrada, tan fiel. Es esa oración que no se oía la voz, nomás movía los labios. Pero le dijo esta mujer atribulada: Señor, si tú me das un hijo, va a ser para ti, te lo voy a dar. Y Dios, hermanos, escuchó la oración de aquella mujer, aunque como no se oía su voz, el sacerdote pensó que estaba borracha. Le dijo: ¿hasta cuándo estarás borracha? Digiere tu vino. Ella dijo: no, Señor mío, soy una mujer amargada y por causa de mi amargura he hecho esta oración. El sacerdote le dijo: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que tú le has hecho. Y así fue. Llegado el tiempo, la señora quedó embarazada y dio a luz a Samuelito, el último de los jueces, un hombre de Dios, hermano. Pero hay una cosa: una vez que el niño ya dejó el pecho, que fue destetado, la mujer lo llevó al templo
Y dice el texto 28, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Esta mujer no se lo prestó a Dios, vino, lo llevó al templo y allí lo dejó. Aleluya, gloria a Dios. Y dice que cada año le hacía una túnica, un vestidito al niño. Conforme iba creciendo, la mujer le iba haciendo cada año un vestido según iba creciendo el niño. Lo importante, hermano, es que lo dejó allí. Quisiera que estuvieran ustedes en el lugar nuestro como ministros cuando los padres se acercan con su criatura y nosotros oramos. ¿Qué hacen los padres cuando traen sus hijos? Aquí está, Señor, esta criatura que nos diste, te lo entregamos. Pero a mí se me es que nomás se lo prestan, hermano, porque el niño crece a sus costumbres, a la buena de Dios, como vulgarmente se dice, y los padres solo hacen mandarlo a la escuela dominical, pero no se dedican a que sea de Dios. Si usted viene y trae su niño y no se dedica a cultivarlo para Dios, a prepararlo para Dios, aunque no llegue a ser pastor, pero que sea un hombre o una mujer de Dios, entonces usted vino y se lo prestó también. Vino y cumplió, aquí está la criatura. Ay, a ver qué. Le hacen cargo a los maestros de escuela dominical, o cuando el nieto ya es adolescente, pórtate bien si no te llevo con el pastor. Lo amenazan con el pastor. Qué desgracia, hermanos. A mí se me hace que muchos padres traen a sus hijos para dedicarlo, pero solo se lo prestan al Señor. Ana no, Ana dijo, aquí está y aquí se queda, gloria a Dios, aleluya. No necesita usted dejar a sus hijos en el templo para que sean de Dios. Acuérdese, si usted lleva un niño al templo, usted lo recibe en custodia. El niño no se queda aquí, Dios lo recibe, pero dice, ahora tenlo, te lo encargo. Y ahí es donde fallamos, hermanos. Allí es donde fallan muchos hermanos. No sé qué hacer, hermanos, de veras. Uno se angustia, se desespera a veces. Gran parte de los hijos entregados aquí van a dar al mundo, hermano. A las discotecas, drogadictos, o simplemente se vuelven ateos. ¿Por qué? Échele la culpa al pastor. Si no es nuestro hijo, son niños de la iglesia, no vamos a cuidar personalmente a cada hijo de ustedes. Échele la culpa al diablo, el diablo para eso es. Desafortunadamente es el que hace bien tu trabajo. ¿Quién? ¿Por qué, hermanos? Repito, la mayoría de los niños que se dedican aquí se pierden, se van al mundo. Y voy a decir algo que se oye feo, se los lleva el diablo. Y una vez, se oye feo, pero es la verdad. Yo he visto muchos niños entregados aquí, en la perdición, hasta van a parar a la cárcel. ¿Por qué? ¿Quién es el culpable? Hermanos, los niños han sido atacados. No le prestemos los niños al Señor, entreguémoslo. Y si traemos un niño aquí, no se va a quedar aquí, pero desde entonces vamos a comenzar su educación, vamos a orar con él, vamos a educarlo, que reconozca que hay un Dios. Si va a ser pastor, bendito sea el Señor, y si no es ni diácono, no le hace, pero que sea un hombre de Dios, aleluya, una persona de Dios. Me preocupa, hermanos. Créame que a veces va el sueño, piensa y piensa, los niños. Aquí en la iglesia, nada más de la iglesia, habían de reunirse más o cerca de 1000 niños, hermano. No llegan ni 400. ¿Dónde están los demás? No los traen todos. Los dejan con los abuelitos, los mandan que se vayan a divertir el domingo en la mañana, mientras usted viene aquí. No le extrañe
si se le voltean. Ahora, de esto hay mucho que hablar, pero mucho, hermanos. No alcanza el tiempo. ¿Y qué del matrimonio con hijos ajenos? ¿Hijos qué? Ajenos. Sucede que a veces hay una viuda con hijos, un viudo con hijos, o un divorciado porque ya no era posible vivir y quedan con hijos. A veces la esposa queda con hijos, a veces el esposo queda con hijos porque es viudo, se divorció y se casan. ¿Y esos qué? Qué enredo, ¿verdad? Qué líos. Pero la palabra de Dios tiene la solución, hermano. Fíjese lo que dice Efesios 5, versículo 22 y versículo 25. Efesios 5, versículo 22 y versículo 25. El 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y el 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pon atención. Cuando se casan jóvenes solteros, todos nosotros tenemos en la mente el matrimonio, la esposa y el esposo unidos, unidos, unidos. Vengan los hijos unidos cada día. Pero cuando se casan por segundas nupcias, teniendo hijos, ¿cómo se le hace? ¿Me están oyendo bien, hermano? A ver, díganos cómo se le hace. Yo le voy a decir, ponga atención, por favor. Sea que los que se casan sean jóvenes nuevos, por decirlo así, o sean personas de edad por segundas nupcias, escúcheme, el matrimonio es el mismo. ¿Me oyen? En el sentido de que es esposo y esposa y Dios quiere que estén más unidos. Bueno, ¿y los hijos? Los hijos que trajo la señora del otro señor y los hijos que trajo el señor de aquella señora, se lo voy a decir, esos ocupan un segundo lugar. Si usted ama más a sus hijos que le dio el difunto marido, aquel que se divorció de usted, si usted los ama más que al nuevo esposo, no se vaya a casar. Escúcheme, no se vaya a casar. Usted anda mal. Cuando haya una persona, sea quien sea, que ocupe segundo lugar, no el primero que debe de ocupar el esposo o la esposa, abajo. O lo contrario, si usted es un varón que quedó viudo o se divorció por causa de fuerza mayor y se volvió a casar, si usted se casó con una señora que es viuda o abandonada o divorciada, que tiene hijos, usted la recibe con hijos, usted tiene que ver por esas criaturas. Casi estoy pensando, eso sí que no. Piénselo entonces, platique. Claro, tampoco voy a cometer una injusticia, hijos ya grandotes que trabajen y están de flojo, usted los va a mantener. No, eso no. Pero dése cuenta, si esa señora se casa con usted, tiene hijos, y usted va a despreciar esos hijos, ¿qué clase de matrimonio puede ser ese? Y esa señora, ¿qué felicidad puede tener? Mirando que sus hijos son despreciados o aborrecidos por el nuevo esposo. No, hermanos. Por eso hay que pensarlo bien. ¿Qué digo? ¿No se case? No. Cásese y aguante. Tampoco. Para eso Dios nos dio el entendimiento. ¿Cuántos años tienen los hijos?
qué responsables son, ya son personas mayores de edad, deben de ganar el sustento, porque es una verdadera injusticia que el hombre se case, la señora tiene hijos ya mayores y el marido tiene que mantenerlos ya, y ellos no quieren trabajar aunque tienen edad. No, señor. El asunto es pensar bien, especialmente cuando son niños, hermano. Cuando son niños en segundas nupcias de sus padres, sean de la señora o del varón, esos hijos hay que cuidarlos, hay que atenderlos como si fueran suyos. Y no se le olvide, si usted ama más a sus hijos que al nuevo esposo, no se case. Si ama más a sus hijos, varón, que a la nueva esposa, no se case. La esposa y el esposo es la persona más, debe ser la persona más importante en la vida. Ese asunto no podemos resolverlo ahorita aquí, porque hay a veces matrimonios con hijos de diferente edad. Cada caso es un estudio especial. Por eso las personas que van a tener segundas nupcias y con hijos o de un lado o del otro o de los dos, hay que pensarlo bien. Porque cuando no se hacen las cosas como Dios manda, los que la llevan son los hijos, sobre todo si son pequeños. Si ya son grandes, tienen bastante criterio para participar de lo que debe ser justo. Ahora, recuerde esto, no se puede establecer una pauta en la edad de los hijos del esposo o la esposa que se casan por segunda vez. Cada caso hay que examinarlo. Lo que sí quiero dejar claro, dos cosas. Los esposos, el esposo y la esposa, importan más que los hijos que trajo del matrimonio actual. Y si le importan más aquellos hijos del matrimonio pasado, entonces no se case. Nunca podrá usted ser un esposo o una esposa como lo ordena nuestro Señor. Pero hay tanto que hablar sobre los hijos. ¿Y los nietos qué? ¿Qué dice el Salmo 128:5? A ver. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas los hijos de tus hijos. Todos, bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas los hijos de tus hijos. La promesa de Dios de los que le obedecen, le dice Dios, vas a llegar abuelito. Aunque se da la idea de que abuelito es una persona decrépita ya, que apenas puede, de 80 o 90 años, no, hermanos. Hay abuelitos de 45, de 50. Fuerte. De todas maneras dice, verás tus nietos. ¿Qué va a hacer con los nietos? Y hablando de los niños nietos, permítame decirle que es un lío, hermano. No por tener nietos o porque los hijos tengan hijos, sino por la forma en que se tratan, hermanos. Y cuando las cosas no se hacen como Dios manda, el golpe va contra las criaturas, directa o indirectamente. Me decía un hermano, si oye mal la palabra, ¿da? Los nietos, me decía un hermano, dice, se les llama aquí amansaviejos. ¿Cómo? Sí, porque por muy mal carácter que tenga el viejo y arrebatado, el nieto lo calmadito, lo endereza, lo somete. ¿Qué le parece? ¿Será cierto o no? Es posible que un abuelo cambie
teniendo un nieto en sus brazos. Y eso es una bendición, hermanos. Los nietos nos hacen ver la vida desde otro punto de vista. Número uno, en que ya se va acercando el tiempo de la partida de este mundo. Número dos, que ya podemos irnos en paz porque la generación nuestra va a continuar adelante. A Judas Iscariote se le sentenció que a la cuarta generación desaparecería. Toda su descendencia desapareció, dice la Biblia. Pero la culpa no la tienen los hijos, los niños. La mala administración, número uno. La educación, el cuidado de los hijos no es asunto de los abuelos. ¿Se oyó? Cuando yo diga algo, que usted lo oiga, diga amén. Si no le gustó, no va a decir amén, pero quiero que se oiga. La educación, el cuidado de los hijos en todo lo que necesitan, no es de los abuelos, es de los padres. Los abuelos tenemos que poner nuestra parte, escuche, si podemos y tenemos con qué. Pero ese es segundo término. Se han conocido infinidad de casos que los abuelos adoptan a los nietos. Regálame, luego compras otro, dámelo para mí. Y a veces los matrimonios jóvenes, para ellos mejor, sí, abuelita, cuídalo. Y hay nietos que los crían los abuelos para daño de los propios niños, hermano, porque eso no debe de ser nunca, a menos que queden huérfanos. Recójalo, es su sangre. Tantos casos que yo he visto, hermano. Hay varias cosas que salen mal. En primera, los hijos desconocen a sus padres, no los reconocen como la autoridad, sus progenitores, sus padres biológicos, son extraños, porque el niño creció al lado del abuelo, la niña creció al lado de la abuelita y esos son sus padres. Y es muy difícil que los abuelos puedan darle a los hijos la educación y cuidado que necesitan. Es muy difícil, porque eso le corresponde a los padres del niño, de la niña, y porque los abuelos ya están cansados, tienen muchos asuntos aparte. Hermanos, aquí dice, y veas los hijos de tus hijos, pero nomás dice véalos, no cuídalos, ¿verdad? Una cosa es mirarlo, otra cosa es hacer propio de ellos, recogerlos. Dicen que a veces los nietos se quieren más que los hijos. Pues a mí se me hace que no, hermano. En mi caso no, eran mis nietos, qué bonito, que Dios los bendiga y punto, ya. Llévatelo a su lugar, aleluya. Los niños, comencé diciendo, están sufriendo mucho, hermanos. Están siendo atacados directa e indirectamente. Directamente por los impíos que los violan, que los roban, que los secuestran, que los llevan a la promiscuidad sexual, y indirectamente cuando no se hacen las cosas como Dios manda. Si usted quiere encargar a su nieto con su abuelito, con su papá, encárguelo un día o dos o un momento, pero nada más. Sucede a veces que quedan totalmente a cargo el cuidado de los abuelos, aunque los padres puedan, pero se acostumbran. De repente el abuelito se muere de un infarto y el niño se queda. ¿Qué? No, este es tu papá. ¿Qué va? No lo respetan ni lo reconocen. ¿Conocí al viejito que se murió? Hermanos, somos los padres directamente responsables. Los abuelos tenemos que amar con toda el alma a nuestros nietos o bisnietos. Pero como dijo alguien, ese pleito ya no es de nosotros,
Ese asunto ya es de los padres directamente, porque así lo manda el Señor. Si no se hace así, acabo de decir, el niño es el que la lleva porque no se le cuida como Dios dice. Debe de recibir el consejo directamente de su padre, de su madre. Esas son las personas que deben de estar cerca de él, los que deben de formar su personalidad. No son sus abuelos, sus padres. Sus abuelos en segundo término. Segundo término. La enseñanza sobre todo. Deuteronomio 6, 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hermanos, si no nos ponemos listos, todos los hijos se los va a llevar el mundo. Y no exagero con lo que acabo de decir, porque el gobierno junto con los psicólogos, los psiquiatras, los educadores, están inventando un montón de enseñanzas que según ellos, los niños necesitan eso para su desarrollo en este presente siglo, para estar a la altura del tiempo, de la economía o de la sociedad. Y entre esas cosas han metido la educación sexual. Imagínense para criaturas de primaria, hermanos. Ponga que también de secundaria, eso ya les hace más falta, y de la prepa, hasta papás hay allí. Pero hay una cosa, cuando el colegio enseña educación sexual, primaria, secundaria, prepa, la que sea, lo enseña de una manera torcida. ¿Sabe por qué? Porque lo enseña como un asunto biológico, un asunto mecánico, un curso carnal de la vida. Ya. ¿Se imagina el peligro tan grande cuando las criaturas empiezan a desarrollar su mente, empieza a cambiar su cuerpo, a transformarse, empieza su mente y a su mirada a tener unas nuevas tentaciones que son normales en el ser humano? Y se le ha enseñado que esa relación, la relación sexual, lo más sagrado, lo más hermoso en el matrimonio, lo aprenden de una manera biológica, una cosa mecánica de la carne, cuando que ese asunto, hermanos, solamente, únicamente se disfruta, se lleva bien cuando está basado en el amor, en un asunto espiritual. Y si la enseñanza que se le mete a los muchachos nada tiene que ver lo espiritual, pues ahí para ellos es un asunto mecánico, biológico. Llegan a tener tentaciones y ¡pum!, al hecho. Y alguien dijo, si se comen la torta antes del recreo, cuando venga el recreo ya no hay torta, porque una vez que llegan a casarse es una frustración, una amargura, porque se violó lo sagrado que Dios había establecido. Es solo una de las enseñanzas que en este tiempo están dándole el mundo a los niños. Es la palabra de Dios, hermano. He dicho varias veces, el mejor libro para educación sexual es la Biblia. Con la Biblia usted puede enseñarle a sus hijos que va a llegar el tiempo en que ellos van a formar su hogar, van a tener su esposa o su esposo,
pero que ante todo deben de vivir cerca de Dios, para que cuando llegue ese tiempo sea un asunto del corazón, del espíritu, del alma, no solo del cuerpo, solo de la carne, porque San Pablo escribió: el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Si a los niños se les enseña que es un asunto netamente biológico, así resulta. ¿Qué? Los adolescentes empiezan a sentir tentaciones, son capaces de tener esa relación, pues adelante. Máxime si no tienen padres que los eduquen como Dios manda. ¿Cuál es el resultado? La violación de una adolescente, embarazo de madre soltera, padre irresponsable. ¿Y qué será de la criatura? Una vez vi en la televisión un anuncio que estaba pasando ahí de madres solteras, un montón de muchachas, 13, 14, 15 años, embarazadas. Le estaban dando un curso especial. ¿Y sabe lo que me dolió? Que todas estaban riéndose, felices. ¿Qué? Iglesia que me escucha, abramos los ojos. Estamos viviendo los últimos tiempos, que Dios dijo que la maldad se multiplicaría. Y nuestros hijos o nuestros nietos pueden ser arrastrados en ese mar de inmundicia, de maldad, como muchos hijos de cristianos están siendo arrastrados, hermano. Varios padres que me están escuchando habrán sufrido la amargura de una madre soltera o de un adolescente que ya engendró un hijo por allí, ya lo andan queriendo meter a la cárcel. ¿Y quién va a hacerse cargo de esos líos? Los niños, el Día del Niño. Qué hermosa idea, Día del Niño. ¿Y qué se hace? Les llenan las manos de chocolate, de dulces, de regalos. Y el resto del año la cosa sigue igual, hasta el otro año, el Día del Niño, más chocolates, más regalos. Quien tiene la palabra en este asunto tan delicado, hermanos, es la Iglesia. Somos los cristianos, la única clase de gente que tenemos la luz de Dios, que tenemos la luz del Espíritu Santo para poner las cosas en su lugar. La principal ayuda y protección de los niños está, fíjese, en Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Cómo dice? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Usted se equivocó, pastor. Usted está hablando de los niños y otra vez de las señoras. Pero escúcheme. Cuando un padre quiere darle a su hijo protección, bendición, ayuda, debe de comenzar por amar la madre de ellos. ¿Me escucharon bien, hermanos? No se imagina cuánta bendición usted le da a su hijo, su hija, con empezar a amar con todo su corazón a la madre de esas criaturas. Qué gran bendición, hermano. Y qué perjuicio tan grande contra las criaturas cuando el padre deja de amar a su esposa, cuando los niños se dan cuenta que su padre ya no quiere a su madre o que anda por ahí cambiándola con otra. El golpe va contra las criaturas, y qué daño tan grande se les hace. Padres que me oyen, quiere darle bendición a sus hijos, ame a la madre de sus hijos. Quiere darles una ayuda psicológica, moral o espiritual frente de ellos en todo el día, toda la vida. Demuéstreles que usted ama a su madre. Es un bien que hace sus hijos. Y si usted no ama a la madre de sus hijos, está usted atacando a sus hijos directamente,
les está haciendo daño que puede ser irreversible. Amar a la madre de ellos, despreciarla, es destruir a los niños en sus emociones más íntimas. Una cosa que no se nos olvide, hermanos, que cada niño o cada niña es un hogar en potencia. Usted trae su niño, lo dedica aquí, lo lleva a la escuela en la cual cuando empieza a caminar lo mete en el preescolar, pero nunca se nos olvide que es un futuro hogar, es un hogar en potencia. Esa niña será madre de una familia, ese niño será padre de una familia. ¿Y qué clase de familia? A ver. Si pueden, cierren sus ojos y piensen, ¿cómo será el hogar de su hija? ¿Cómo será el hogar de su hijo? Sus nietos, su casa, ¿cómo será? Porque eso sí es una ley. Cuando hay una boda, los padres a veces se quedan satisfechos. Y sobre todo cuando casan al último, dicen, ya Señor, ya. Sea el primero, sea el último, de todas maneras los hijos van a formar su hogar. ¿Verdad, hermanos? ¿Y qué clase de hogar? ¿Qué clase de hogar? Un hogar que a los pocos meses lo llamen a usted para que arregle un lío allí, o para que se presente al juzgado a testificar. No, hermanos, mucho depende de nosotros, porque Dios nos ha encargado a esas personitas que son del reino de Dios. Fíjese qué responsabilidad, que nosotros los engendramos en un momento de amor, de placer, y nos entrega el Señor. Aquí está, esta personita es del reino de Dios, te lo dejo en custodia. Ah, hermanos, qué gran trabajo, qué gran privilegio, pero qué terrible responsabilidad. Verlos dar sus primeros pasos, hablar sus primeras palabras, comenzar en la escuela, ver que se gradúan, que sacan su título de profesionista, y cuando salen del hogar para formar su propio hogar, podemos decirle, Señor, me lo entregaste, ya cumplí, Señor. Me entregaste esta criatura, cumplí hasta donde sea posible. Pero ¿cuántos padres y madres tienen la desgracia de llorar, se me pasó, no pude educarlos? Ustedes se acordarán de aquel famoso hombre de Marcos por andar de explorador. Sí, le hicieron un monumento, es un hombre mundialmente reconocido, pero con un hogar tremendo, porque él lo descuidó. No hay nada que justifique descuidar un hogar, hermano. Si yo soy hombre de Dios y me gusta la obra y tengo pasión para las almas, nunca voy a descuidar la iglesia que esté en mi casa. Ese es número uno. Primero la iglesia chica y luego la grande. Aleluya. La iglesia chica es el hogar. Y la maldad del hombre ha llegado a veces hasta eso. No, pues estoy en la obra, soy ministros flojos, perezosos, que ya no quieren dar ni gasto, y la señora, oye, dame, mujer, ¿por qué te usa el diablo? Yo soy siervo de Dios, no es nada, ¿qué? Con razón la Biblia dice, si alguno no tiene cuidado de los suyos, mayormente los de su casa, la fe negó y es peor que un pagano. No es ni cristiano, menos siervo, es un pagano, peor todavía. El cuidado del hogar, la educación de los hijos. Hermanos, hoy es el día del niño. Ahí están los pequeñitos gozándose en el comedor. Pensemos, antes de terminar este estudio, cada niño es un futuro hogar.
cada niña es un futuro hogar. De nosotros depende qué clase de hogar. Vamos a leer el último versículo, Salmo 127, 3. Dice el Salmo 127, 3: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Otra vez, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Descuidar, despreciar, atacar a los niños es atacar la herencia de Dios. No se nos olvide. Por el contrario, si cumplimos, hermanos, tendremos el gozo de verlos crecer y, como dice el Salmo, veas los hijos de tus hijos. Vamos a orar, hermanos.